tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más Alejandra Cejas, ¿sí? Vamos a ver la deuda de la disimular, pero la situación es dramática teniendo en cuenta que la enorme dependencia del gobierno de la provincia con la nación es un tema que preocupa, pende de un hilo la provincia del gobierno del presidente Macri. Se lo voy a preguntar a la diputada Cejas. Mientras tanto, el debate es qué hacemos con la pobreza. Y en este sentido podemos decir que aquí, en la provincia de Jujuy, el programa fenomenal la gestión del señor Morales. Lo responsabilizo particularmente a él, creo, porque se lo cargó personalmente en medio de la campaña, ¿se acuerda?, por su reelección. Y en este contexto he elegido un tema que puede servir como un ejemplo dramático, que tiene que ver con los comedores. Hoy el gobierno le debe a 120 proveedores unos 80 millones de pesos en el marco de un retraso de 3 meses. Recientemente se habrían pagado el mes de abril, y no a todos. Me dicen que los proveedores del norte, por ejemplo, son los más afectados. Y en este caso hay saldos impagos desde el año 18. Me cuentan que la situación es dramática para los meses que vienen, ya que hay menos recursos y no saben qué van a hacer. Dicen que necesitan 1.000 millones de pesos para hacer frente a la situación vinculada a los sectores que demandan más ayuda. De manera que la pregunta es qué va a hacer el gobierno con estos temas. Dicen que, digamos, en el ministerio nadie sabe qué va a pasar. Pregunto, ¿la ministra tampoco? Esta señora es candidata a diputada nacional. Me imagino que tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Ahora, por lo que me cuentan, desde que llegó a Desarrollo Humano, el ministerio es tierra de nadie. Mire, aquí hay dos opciones. O Sarapura no está preparada para semejante responsabilidad, o definitivamente este ministerio, como otros, es tan solo una caja que se reporta a la Secretaría General de la Gobernación. Ahora, fíjese que se han patinado más de 537 millones de pesos para el plan Jujuy Asiste y Reactiva, que hasta incluso Morales lo promocionó en la mesa de la señora Legrand como si fuera un estadista, ¿se acuerda? Y mire cómo termina todo. Le deben una vela a cada santo. Y hoy el resultado es el colapso, por ejemplo, de los comedores. Hay dos problemas. El primero, creo yo, es la concepción de que los ministerios no son organismos que resuelven problemas, sino que son la caja para hacer política. Pésimamente, porque hasta ahora no han resuelto absolutamente nada. Y el otro problema es la mala praxis. Es decir, que hay un fracaso administrativo muy severo en la administración de planes y programas. Es decir, hay una matriz pensada para el fracaso, por más recursos que puedan destinar para la temática que sea. El Estado es un fracaso por donde lo mires. Desde un trámite municipal para una habilitación, en donde te piden 15 papeles, hasta lograr que funcione un comedor administrado por el Estado, todo termina fracasando. Es decir, que hay una severa ausencia del concepto del Estado progresista. Todo es una máquina de impedir. Y además hay una cuestión en el ADN que tiene que ver con la transgresión, con la irresponsabilidad y también con la inestabilidad. Todo es inviable. Es como poner una monja en un cabaret, me decía hoy un conocido abogado. Le aseguro que termina abandonando los hábitos. Es decir, el sistema está podrido. Podés poner al premio Nobel de lo que quieras,
para que administre algo en el Estado y te aseguro que lo termina chocando porque el sistema se lo fagocita. ¿Se da cuenta? Lamentablemente se necesitan controles, pero no el verso del Tribunal de Cuentas, no el verso de la Oficina Anticorrupción. Se necesita crear un ámbito de control por fuera del Estado con personalidades que no se dejen fagocitar por el sistema y que puedan ejercer un seguimiento de estos tipos, de estos señores. Insisto, se han patinado más de 500 millones de pesos y la situación está peor que antes. De manera que la combinación de la concepción de que los ministerios para la política son nada más que una fenomenal caja, más la mala praxis, son la causa camuflada, en este caso, que esconde la gestión del señor Morales. En un minuto vuelvo y hablo con la diputada Cejas. Gracias, director. La diputada Cejas con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo Muchas anda? gracias. Como el país. Bueno, cuénteme, ¿qué va a pasar con la deuda en Jujuy? Y en primer lugar tenemos que conocerla la deuda. Hoy creo que somos muchos, me parece, a esta altura que estamos preguntándonos realmente cuál es el grado de endeudamiento que tiene la provincia de Jujuy por fuera de la formalidad. Nosotros conocemos y llevamos un detalle de la deuda de acuerdo al pedido de aprobación que cada vez que sesionamos pide el gobernador Morales que la legislatura convalide. Te doy un ejemplo, este año 2019 en 3 sesiones endeudamos a la provincia, digo, por forma parte de la legislatura, no lo aprobamos, desde la bancada del PJ, 809 millones de dólares. 809 millones de dólares que ya se suman prácticamente a los más de 1.200 millones de dólares de estos 3 años y medio que lleva de gestión Gerardo Morales, o sea, estamos hablando de 2.000 millones de dólares con organismos internacionales en dólares y en euros. Hoy a 61 pesos el dólar, estamos hablando casi de 2 presupuestos. El presupuesto de Jujuy anual para el año 2019 es de 62.000 millones de pesos en gastos, de los cuales nosotros recibimos entre coparticipación e ingresos propios 57.000 millones, o sea, encima es un presupuesto deficitario. Y hoy la deuda con organismos internacionales supera los 2 presupuestos y tenemos deudas nacionales con endeudamientos pedidos desde el inicio de la gestión por más de 10.000 millones de pesos, a lo que hay que sumarles deudas para distintas actividades puntuales particulares que van llegando como programas, que bueno, que el gobierno nacional mandó para Jujuy, pero que tampoco sabemos a ciencia cierta cuando se empiece a devolver, cómo se va a devolver y además cómo impacta en la provincia, porque todos me dicen, bueno, hay deuda, pero ya se va a pagar. No, se está pagando. Y se paga, por ejemplo, en la falta de actualización salarial de los trabajadores, se paga cuando no se pueden enviar recursos a los comedores, se paga cuando las instituciones de la sociedad civil no se puede prestar la ayuda que se tiene que hacer, se paga cuando nos cobran lo que nos están cobrando en electricidad, en agua, en gas, porque tiene mucho que ver con toda esta situación. La pagamos todos los días cuando pagamos el colectivo, porque también impacta a través de la falta de subsidios que se tendrían que dar, porque los subsidios son a los ciudadanos. Bueno, toda esta deuda impacta y hace que los jujeños todos los días seamos un poquito más pobres. Ahora, hay una forma de... Usted solicitó información, digamos, ¿no? Sí, nosotros... ¿El gobierno le contestó? No nos contestaron. Nosotros estamos ahora ya casi con la finalización del término de lo que es la Oficina de Información Pública, que es la oficina donde nosotros tramitamos distintos pedidos de informes. Uno de ellos es el referido a la deuda global desde el inicio del 2016 a la fecha, para saber no solamente la deuda, el monto específico, que es estos 2.000 millones de dólares que podemos hablar, o 10.000 millones, números gruesos. Estamos pidiendo saber, por ejemplo, cuánto se va a pagar en intereses o cuánto se pagó,
cuánto vamos a pagar en comisiones o cuánto ya se pagó, cuánto vamos a pagar, por ejemplo, en conceptos de mora, lo que es Cauchari, estamos pagando porque no se finalizó la obra cuando se tenía que finalizar, cuánto estamos pagando por derechos de importación, cuánto estamos pagando realmente los jujeños por todo este préstamo financiero, que es un servicio más. El préstamo financiero es un servicio que tiene un costo y queremos que la provincia ponga blanco sobre negro la deuda, no que omita discutir este tema, porque nunca lo discutió, siempre habla de números gruesos y de proyectos que finalmente no se concretan y nunca terminamos de saber los jujeños cuál es el verdadero monto. Y te doy un ejemplo, la primera sesión fue una de las sesiones en la que se habló nuevamente de ZTE y este sistema de seguridad interconectado para la ciudad de San Salvador de Jujuy, las 600 cámaras que van a venir para San Salvador de Jujuy. En el 2018 se incorporó al presupuesto el pago de los intereses, 8 millones de pesos solamente en intereses. Bueno, la bancada oficialista lo negó, ahora niegan hasta su presupuesto. Pues nosotros trabajamos con información pública, no podemos hablar de datos que no tenemos o de información que no surja del mismo Estado provincial o nacional. Y han empezado a negar la propia deuda. El mismo ministro Sadir, cuando fue a la legislatura y empezamos a hablar del costo del tren, de la realidad, porque pidieron 76 millones, pero va a salir 420 millones de dólares, o cuando hablamos de Cauchari, que hoy tenemos números gruesos de 1.000 millones, pero no sabemos, ya se están pagando intereses trimestrales por el bono de Nueva York de 5 a 8 millones, pero son intereses, no estamos pagando la deuda. Estamos ya empezando a pagar la deuda ZTE, bueno, esos montos son los que no se habla. Queremos que el gobierno nos diga cuánto se debe y también se debata esto en la legislatura. Nosotros entendemos que ya es inconstitucional cualquier tipo de endeudamiento. El artículo 81 de nuestra Constitución provincial plantea que para endeudarnos más allá del 20% del presupuesto anual se requiere que sea afectado específicamente y hasta el 20% se requiere de una mayoría de 2/3. Bueno, números... Esto no existe, digamos. No existe, bueno, y estamos totalmente excedidos de la pauta constitucional. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, vamos a esperar nosotros en primer lugar la información, que la tiene que dar obligatoriamente el Estado provincial, y después vamos a analizar varias alternativas, porque esto ya ha excedido el marco político, ha excedido el marco institucional. Te escuchaba en la editorial hablando de quién debería ser el organismo que controle o quién lleve adelante esto de poder plantear cuál es la deuda. La legislatura debería estar planteando esto. Nosotros somos el órgano de control del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No solamente legislamos los diputados. Está bien, pero digo, en términos de balance, en materia de controles, ¿usted está conforme? No, para nada. ¿No? No alcanza... Esto abre otro debate, diputada, porque digo, deberían revisar entonces el actual sistema de controles para que sea más efectivo. Y es que el sistema de la revisión final la tiene el Poder Judicial. El problema es que hoy tenemos, por ejemplo, todas las denuncias que se realizan sobre el ámbito de la administración pública, actos de corrupción, actos de denuncias que van sobre por ejemplo, deuda, están en manos de un fiscal, Aldo Lozano, que es el único fiscal de control en materia económica y de la administración pública. Bueno, no acciona. Si el Poder Judicial no acciona, no investiga, no trabaja sobre las denuncias que tiene, es muy difícil. ¿Usted cree que no acciona porque está colapsado por otras cosas o no acciona por alguna otra razón? No, yo creo que no acciona porque hay una decisión política de no accionar sobre este gobierno. Esto ya lo he planteado y ya desde hace 1 año y medio venimos denunciando a funcionarios de esta administración y el fiscal no acciona, no rechaza, pero no eleva juicio. Bueno, hoy si nosotros tenemos que interponer una denuncia porque las deudas no son las que corresponden a lo marcado presupuestariamente, porque no se condicen con las obras que hay en la provincia donde denunciamos. Si no tenemos una justicia acorde a lo que está sucediendo. Hay todo un sistema que me parece que tiene que funcionar, no solamente el Poder Legislativo puede ayudar a la tarea de control, el Poder Judicial debe accionar el control. El check and balance, el peso y contrapeso de los 3 poderes en una democracia funcionan de esa manera.
Ahora necesitamos funcionarios también acordes a esta situación. De lo contrario, cualquier sistema va a fracasar, cualquier mecanismo de control fracasa y todo se convierte en una comedia lamentablemente trágica para nosotros, porque a donde deberían ir estos recursos, en este caso, por ejemplo, no están llegando y tenemos hoy una situación en la que nadie se hace cargo. Hoy no escuché al gobernador hablar de la situación de Jujuy, lo escucho hablar de su amistad con Macri, lo escucho hablar de que lo mencionó a Pichetto para que sea el vicepresidente, que él forma parte de la mesa chica de Cambiemos, pero no lo escucho hablar de la realidad de Jujuy. Y cuando sale al interior hace promesas que no las cumple finalmente, termina haciendo turismo interno, porque viaja por la provincia pero no resuelve los problemas de la provincia, y tiene funcionarios acorde a esta situación. Los funcionarios son a imagen y semejanza del gobernador. ¿Usted cree que el problema es el gobernador o el problema es su equipo de trabajo? No, el problema es el gobernador. El problema es quien decide, quien los nombra, a los funcionarios los nombra el gobernador. A los únicos que nos elige el pueblo para decidir, para trabajar, es el gobernador y los diputados, los intendentes, concejales. O sea, los cargos electivos tenemos otra responsabilidad. Los funcionarios de segunda línea o de primera línea del Poder Ejecutivo son todos designados por el gobernador. Él es responsable de su equipo de trabajo, él es el que dispone sostenerlos, dispone darle las directivas para que actúen o no actúen. Y lamentablemente, si el gobernador no está a la altura de las circunstancias, su equipo no tiene por qué estarlo. Ahora, diputada, ¿cómo está la calle? ¿No? Es decir, ¿quién está conteniendo a los sectores que hoy están impactados severamente por la crisis? Y yo creo que hoy se está resolviendo a través de los colchones de contención históricos, las organizaciones de la comunidad civil, las organizaciones sociales, bueno, Evita, Barrios de Pie, para nombrar algunos de los que conozco y sé del trabajo que llevan adelante en toda la provincia, la iglesia en muchos lugares, los comedores espontáneos que se están armando, las copas de leche, porque hoy los niños no están comiendo 2 veces al día. Nosotros hace ya 3 años me vengo presentando, este es el 3er año que presentamos la emergencia alimentaria, el sector más atacado por Usted presentó un proyecto de ley sobre emergencia alimentaria. Este es el tercer año. Tercer año. Nunca le dijeron nunca fue tratado en la legislatura. Tenemos 3 proyectos de ley que no se han tratado en la legislatura y que son justamente en este momento de los que reclama el sector social, los reclama la iglesia, los reclama hasta los propios sectores del oficialismo. Lo que es la emergencia tarifaria, el congelamiento tarifario, la emergencia laboral para que no haya despidos y la emergencia alimentaria para los sectores de niñez y adolescencia, que son los sectores más golpeados. 3er año el proyecto. No es inédito, no es un proyecto que diga, bueno, descubrimos algo novedoso. Hace bastante tiempo nosotros en Capital, cuando apenas asumió la gestión, se cerraron más de 120 comedores comunitarios por la pelea que llevó adelante el gobernador con las organizaciones sociales. Se dejó de contener a sectores sociales vastos, hablo de Capital en ese momento, hoy se reproduce en toda la provincia y hoy, por ejemplo, en el 2017 se dejó de entregar leche mensualmente como se hacía antes hasta los niños de 5 años. Se empezó a entregar leche a los niños hasta los 2 años, cada vez que hacían controles mensuales, que este era el programa de la primera niñez, ¿no? El materno infantil. Y ahora se entrega a los niños que tienen bajo peso. O sea, no se les entrega todo y no se les entrega ni siquiera 1 kilo por mes, se les entrega medio kilo cuando hay. O sea, alguien que no le entrega leche a los niños, ya empezamos a entender qué intereses tiene. Cuando nosotros empezamos con el proyecto de emergencia alimentaria fue por esta reducción de la leche a los niños y por supuesto la reducción que la conocemos, que es el tema de no ayudar a los comedores comunitarios, a los comedores infantiles. Esta gestión asumió con $1 a 9 pesos con 80. Y en ese momento pasamos a cada vianda para cada niño en un comedor escolar a 6 pesos con 80. Hoy el dólar está a 60 pesos, 6 veces más, y hoy la vianda sigue saliendo 6 pesos con 80. Yo me pregunto si los hijos del gobernador, los hijos de la ministra de Desarrollo Humano, los hijos de los ministros comen con 6 pesos con 80. Yo me pregunto eso. Claro. Ahora, usted me decía fuera de cámara, no son, yo hablaba de más de 500 millones de pesos que se han
a mi criterio, despilfarrado en el plan Jujuy Asiste Reactivo. Tú me dices, no, son 700. 750. Ahora, ¿hay alguna rendición de cuentas sobre esto? No, tampoco contestaron. Ese es un pedido de informe que también ya realizamos hace un tiempo, no lo contestaron. A ver, el programa Asiste Reactiva lo anunció el gobernador el 1 de octubre del 2018, conjuntamente cuando ya anunciaba que iba a adelantar las elecciones 2019. Ese programa en realidad tiene un vericueto, que es lo más complicado del programa, que es una declaración encubierta de emergencia y a su vez es una autorización para que todos los ministerios puedan realizar contrataciones directas sin tope de montos. Entonces pueden comprar por valores de 25 millones de pesos de manera directa cualquiera, sin control previo, sin que actúe el Tribunal de Cuentas o sin que nosotros sepamos por qué se compró o quién es el eventual vendedor. ¿Y cuál es la excusa? ¿Por qué así, no como debe ser? Justamente por esta situación que plantea en el decreto, que es de emergencia. No lo quieren llamar de emergencia, pero es un decreto de emergencia. Le llaman decreto Asiste y Reactiva. Se autoprorrogaron el decreto en el mes de marzo. Entró el conocimiento de la legislatura que lo habían prorrogado por 6 meses más después de diciembre, hasta junio. Y ahora en la última sesión volvieron a prorrogarlo por 6 meses más. Perdóneme, le hago una pregunta. El hecho de que estemos en una emergencia, ¿eso nos habilita a violar la ley? No, para nada. Además de que no nos habilita, el problema es saber por qué discrecionalmente se autofacultan a evadir cualquier tipo de normas de control. Entonces, bajo el pretexto de asistir y reactivar no sé qué, pues nunca entendimos que se asistía y reactivaba, lo que venía por atrás, o sea, porque esto es un caballo de Troya, lo que venía por atrás era esto, es la posibilidad de que todos los ministros puedan contratar de manera directa, sin tope, sin control previo y sin que sepamos realmente a quiénes se está contratando hasta 6 meses después del vencimiento, que al venir prorrogando, estos 6 meses pueden convertirse en el 2023, 2021. Entonces, hay una cuestión compleja. Nosotros pedimos el informe, ya 1 mes y medio están súper vencidos, pidieron prórroga. Claramente no se puede rendir cuentas sobre montos que ni siquiera han podido rendir en el Tribunal de Cuentas. Y no lo hicieron no porque estén vencidos los plazos de las contrataciones, sino porque en el decreto se facultaron a hacerlo. Un tema que no se debatió, que no se debate y que pasa como algo natural. Bueno, hay que empezar a pensar estas cosas. El tema de la deuda en Jujuy es un tema que encubre muchas aristas. Una de ellas es decir, bueno, el endeudamiento ¿a qué obedece? ¿Quiénes se benefician? La emergencia dictada en el marco de una asiste reactiva, ¿a quién beneficia? ¿Qué es lo que hay por atrás? Puedo asegurar que la asiste reactiva no resolvió los problemas de Jujuy, no generó trabajo, no generó asistencia directa a los sectores más vulnerables, no generó ninguna de las instancias de resolución que planteaba en los antecedentes del decreto, ni de la ley que nos pidió que se apruebe como ratificación de decreto. Sí puedo asegurar que se utiliza para esto, para poder realizar actividades más allá del control público y que la deuda y control público van de la mano, ¿no? Está muy bien. ¿Le preocupa diciembre, por ejemplo? Y yo creo que hoy, creo que hay que pasar octubre. Octubre va a ser una prueba de fuego a nivel nacional y a nivel de Jujuy. Y creo que el correlato va a ser diciembre, con un gobernador beligerante como es Gerardo Morales, que ya ha planteado que la culpa de la crisis económica ahora parece ser Alberto Fernández. Como digo, un gobernador que no se asume como parte del equipo que tomó decisiones junto a Mauricio Macri, que no asume que endeudó a la provincia, que no asume que no ha podido resolver los problemas de producción, de trabajo, de contención, y que esto seguramente se va a exacerbar en un gobierno a nivel nacional de signo contrario. Y seguramente vamos a encontrar de nuevo al Gerardo Morales que se victimiza, que le echa la culpa al gobierno nacional de signo contrario, de signo político contrario que él tiene, pero bueno, me parece que va a ser hora de que empiece a contarle a Jujuy qué es lo que hizo en estos 4 años, y creo que de a poco en la calle se ve que el rey está desnudo, ¿no? Diputada, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy atenta, muy amable. La diputada Cejas con nosotros. Chao.